Hermanos, el Abba les bendiga mucho. Vamos a hablar ahora de Levíticos 25 y este capítulo es bien importante porque aquí hay profecías para el fin de los tiempos. Habla del año de reposo y ya sabemos que ese año de reposo simboliza el milenio. El año del jubileo pues es el año o el tiempo de la venida de Yeshua, entonces, y es también un día de Yom Kippur. El establecimiento del reino, el día o el milenio del reposo, el reino del Mesías, el día favorable, el día del perdón. O sea, aquí hay bastante que hablar. Yo no lo voy a leer completo, vamos a los puntos importantes porque hay cosas que se repiten. Entonces, vamos a ver el verso 3. Dice, 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Ya de aquí está mirando que está hablando de 6 días, 6 milenios, sembrar. Estamos en tiempo de sembrar ahora, ¿verdad? Y luego, ¿cuándo viene la cosecha? Cuando Él recoge, cuando recoge las almas. Y Él poda la viña para que dé más fruto, la va podando y luego recoge todos los frutos por 6 días, 6 milenios, 6 años, ¿verdad? Para terminar en el año del reposo. Al final se recogen todos los frutos. En el verso 4 dice, pero el 7º año la tierra tendrá descanso, o sea, un Shabbat, reposo para Yahweh. En Hebreo 4 dice, queda un día todavía para el pueblo, el reposo que es ese milenio. Entonces aquí hay muchas palabras que si ya hemos escuchado nosotros vamos a ir comprendiendo mejor. Entonces, reposo para Elohim, no sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Ya no se siembra ni se poda la viña. Son 6 días, se día trabaja, el 7º es un milenio. Luego en el verso 8 dice, y contarás 7 semanas de años. 7 veces 7. ¿Cuánto es 7 veces 7? 49. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49. Ahí viene el toque fuerte del shofar para celebrar ese año, ese milenio. En las profecías hay días por año, años por tiempo. Entonces, año, por ejemplo, el día del juicio ha llegado, no es que es un día. O el año, o esos días, o en los postreros tiempos, en los últimos años, ¿verdad? Todo nos simboliza al tiempo final, a un periodo en la escritura profético. Ahora, vamos a ver lo de los 6 días, que ya lo tocamos, pero necesito ir como recogiendo, porque fíjense que ya estamos terminando con Levíticos. Vamos por el 25, son 27 capítulos. Entonces, ¿cuánto tiempo se le dio a la humanidad? Desde el Génesis, Él determinó el tiempo. 7 milenios. 7 días, por eso trabajamos 6, descansamos 1. El mundo tendría 6.000 años y descansaría 1 milenio. Termina el 7 y ahí desciende la Nueva Jerusalén. Entonces vamos a enfocarnos aquí en ese año de reposo y ese año de jubileo. Cuando dice el verso 9 que hará tocar fuertemente, está hablando de un año de jubileo. Y vamos a ver qué significa el jubileo. Yo le voy a ir adelantando, porque más le repita las cosas, más pues se le va quedando en su mente. El jubileo es el tiempo de regresar a la tierra. Por eso Él va a recuperar la tierra de los enemigos y vamos a vivir en Jerusalén, en Israel, cada tribu en su lugar. Y dice que las naciones subirán a adorar al Rey en su hermosura en Jerusalén y Él reinará con vara de hierro las naciones. Ahora bien, ¿cómo se determina el tiempo proféticamente? Ya estaba escrito también desde el principio, no solamente desde Génesis, allí en el principio, ¿verdad? Que así que se llama Bereshit. Entonces, 6 días son 120 jubileos y los jubileos son de 50. Ya vimos 49 más 1, 50. Si usted multiplica 120
por 50 le va a dar 6.000 años, 6 días. Falta un año, un día, un milenio, proféticamente hablando. Entonces, vamos a ver lo que dice en Génesis, en el capítulo 6, verso 3, donde está esta palabra profetizada. Dice, y dijo Elohim, no contenderá mi espíritu con el hombre. Dice que él no va a estar peleando con el hombre. ¿Sabe cuánto tiene él que estar litigando con nosotros, poniéndonos a prueba, pasando juicio, examinándonos, advirtiéndonos? Dice, no voy a contender para siempre con el hombre. Dice, porque ciertamente él es carne. Más serán sus días 120 años. Ahí está. Entonces, estos 120 años se refiere a estos 120 jubileos. No voy a entrar en el tema de explicar que muchas personas vivieron mucho más de 120 años. O sea, que no es que la vida del hombre llegaría a 120 años, sino que serían 120 jubileos porque él no iba a estar contendiendo para siempre. O sea que la humanidad, como usted la ve, tendría solamente 6.000 años. 120 por 50 jubileos. Ok. Ahora, si aquí dice que los días del hombre serían 120 años, fíjese que días es años. Hay un salmo que nos habla de que nos enseñe a contar nuestros días. Y no es una casualidad que sea el Salmo 90. Entonces, en este salmo, en el verso 12, dice, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Ahora, ¿por qué sabiduría? Sabiduría es sensatez, conocimiento, discernimiento, temor a Elohim, ciencia, revelación. Si nosotros podemos determinar cuándo se cumplieron los 6.000 o se van a cumplir, es porque vamos a tener un entendimiento y lo vamos a ver a través de las fiestas proféticas para poder discernir los tiempos, contar los días, los años, los tiempos, ¿verdad? Estar listos velando. Y fíjese que tiene que ver con lo que ya hemos visto, lo que es el día de Yom Kippur, Yom Teruah, el día de la trompeta, el día del perdón, todo lo que son las 7 fiestas. Entonces, ¿cómo aprendemos a contar los días y los tiempos para saber si la venida de Yeshua está cerca? Y podemos ir a las escrituras y sumar los años y vamos a ver que estamos ya estamos ahí en el 6 milenio. Ahí estamos al comenzar ya ese 7º día. La venida del Mesías está cerca y lo vamos a ver. Entonces vamos a comenzar analizando algunos versos del Salmo 90, ya que allí hay secretos que vamos a escudriñar y buscar. Vamos a ver algunos. El verso 3, número 1, nos habla de tribulación. Dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. ¿Para qué? Para que se convierta a Elohim. Y está hablando aquí de un tiempo de tribulación. Verso número 2, dice, verso 4, 1.000 años para ti son como un día. Está mirando entonces, sus días son 120 años, un año como un día. Y eso nos lleva a 2 de Pedro capítulo 3, donde nos habla claramente del día de la venida de Yeshua, de la gran tribulación, de la ira, el juicio por fuego, del cielo nuevo y la tierra nueva, que ya hemos visto que eso está en Isaías 65, 66, Apocalipsis 21 y 22. No lo voy a repetir, solamente se lo dejo porque nos está hablando exactamente de lo mismo, está conectado con el año de reposo, el año del jubileo, esos 120. Y este Salmo 90. Entonces, hay un dato muy importante en el verso 8 de 2 de Pedro 3. Dice así, mas, oh amados, no ignoréis esto. A veces leemos rápido, pero aquí te está diciendo, no seas ignorante de esto que te voy a decir ahora. O sea, sean sabios, entendidos, presten atención
No lo pasen por alto. Eso es, no ignores esto. ¿Y qué era tan importante? Que para el Eterno un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, le está dando una clave allí de la venida del Mesías. Es como decirte a ti, mira, ¿tú quieres saber cuándo el Mesías viene? Toma en cuenta esto. Ahora, vete a las Escrituras y analiza todo. Los 120 jubileos, vete a la Escritura, todas las cosas que han pasado, los pactos, las fiestas, dónde estamos hoy, 6 días, falta un día, el año del reposo, el milenio del reposo. O sea, lo que te está diciendo, presta atención al conteo de los días como años, para que sepas cuándo viene Yeshua. Entonces, la clave es ir al Antiguo Pacto, a la Tanaj, al Antiguo Testamento, y buscar, ¿verdad?, qué dice todo el Salmo 90, porque el Salmo 90 menciona esto mismo. Ahora, aquí hay bastante que escudriñar y buscar. Recuerden que les había hablado que Moisés fue quien escribió el Salmo 90, pero también escribió Levíticos. Entonces, él sabe aquí lo que está hablando. Y dice aquí que esta es una oración de Moisés, varón de Elohim. Entonces, un dato importante es que Yeshua, ¿verdad?, es ese profeta entre ellos que le dice, uno como tú levantaré. Entonces, Moisés muere a los 120 años. Y cuando muere Moisés, quien lo sucede es Josué. Pero Josué, su nombre es Yehoshua. Fue traducido a Josué, que es el mismo nombre de Yeshua. Entonces, el otro punto, y que lo vamos a conectar con el Salmo 90, es que Moisés, y se lo había contado, que libera al pueblo de la esclavitud a los 80 años. Y 80 es la generación de la venida de Yeshua. Entonces, Yeshua nos libera de Egipto, de la esclavitud, de este mundo, para llevarnos a la tierra prometida. De la misma manera que Josué, que su nombre es Yeshua, fue quien trajo al pueblo. Pero no fue Moisés que lo entró. Y a veces nos preguntamos, wow, que por qué Moisés, con tanto que luchó, no pudo entrar al pueblo. Y bueno, ya sabemos lo que pasó por lo de la roca, pero es que aquí también hay algo profético, porque estaba marcando que quien entraría finalmente a ese año de reposo, a ese milenio de reposo, es Yeshua, porque no iba a ser Moisés, sino Yehoshua, o sea, que es el mismo Yeshua en Josué, representando allí quien lo entraría. Y de toda esa generación que fueron desobedientes, solamente de los que vieron su gloria, solamente Caleb y Josué. Josué era de la tribu de Efraín y Caleb de la tribu de Judá. Ahí está, 2 testigos. Esos 2 testigos que fueron los que hablaron bien de la tierra. Entonces, todo esto ahí proféticamente nos está marcando algo. Si nos vamos a Deuteronomio capítulo 34, dice que subió Moisés y que vio toda la tierra prometida. Y que Elohim le dijo en el verso 4, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y dice que allí él murió. Y en el verso 7 dice, era Moisés de edad 120 años. Eso no es casualidad, 120 años, 120 jubileo. Quien entra no es Moisés, sino uno entre tu pueblo como tú levantaré. Yeshua, que es realmente Josué de la tribu de Efraín, y Yeshua realmente toma el lugar de Efraín. Esto no es casualidad, todo esto es profético. Entonces, le dice, mire lo que dice aquí, que esto me impactó bastante. Sus ojos de Moisés nunca se oscurecieron ni perdió su fuerza, su vigor, su valentía. Moisés murió entero, completo. No fue que se murió de viejito, no.
Entonces, Moisés, sus ojos no se habían apagado. Él había sido este libertador, el legislador, el abogado ante Elohim, el profeta, el guía, la inspiración, el juez y pastor por todos los 40 años del desierto. Entonces, también, ¿qué simboliza el desierto? Pues el desierto de los pueblos, lo que va a pasar, el litigio, ¿quién entrará al pueblo a la tierra prometida? Uno como Moisés. Moisés no entró. Quien entró fue Josué, que su nombre es Yeshua. Se le cambia a Yeshua. O sea que aquí hay algo profético también. Solamente le menciono eso para que lo tomen en cuenta, porque esto pues es importante también. Entonces, ahora, 80 años tenía Moisés cuando los libera a ellos. Y recuerden que ahí fue que llegaron las plagas de Egipto, que ya se lo compartí antes. Y comparen las plagas con las 7 copas de la ira, que también le llama plagas. Apocalipsis 15 dice, nadie podía entrar al templo. Y este templo aquí es profético, porque está hablando del templo allá arriba, pero también no podemos entrar en el reino, no podemos entrar en la presencia, ¿no? O sea, es como decir, tiene que cumplirse las 7 copas de la ira, y le llama hasta que no se cumplan las 7 plagas de los 7 ángeles. Cuando se cumplen esas 7 plagas que van a caer sobre los enemigos, ¿verdad? Entonces, ahí es que descendemos con Yeshua en un día de jubileo, en un año de jubileo, en un año de recuperar la tierra. Él tiene que destruir a los enemigos, él va a derramar estas 7 plagas, los va a destruir, y entonces se establece el reino. Entonces ahí se da inicio a este reino. En el Salmo 90 habla también de la ira. Verso 7 dice, con tu ira somos turbados. Recuerden que habla primero quebrantamiento, y que viene quebrantamiento, y que su pueblo será quebrantado. Y yo veía que la bestia quebrantaba a los santos. Ahí está la tribulación. Ira. Todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Verso 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debas ser temido? Y fíjese que esta indignación de Elohim es a falta del temor y la desobediencia, lo que lo provoca a la ira. En Isaías 26 vemos que nos habla ahí de la resurrección, pero dice, pueblo mío, escóndete en tus aposentos, porque Él se levanta para castigar, porque está indignado con la humanidad por su pecado contra Él. Entonces, la indignación lleva a la ira. Salmo 90 nos habla del quebrantamiento, nos habla de 1000 años como un día. En cuanto a la venida de Yeshua, está hablando Moisés, el siervo de Elohim, ¿verdad? Uno como Moisés, Yeshua, levantaré 120 años, había que pasar para entrar a la tierra prometida. Espérate, las plagas, nadie puede entrar todavía. Se da la inauguración a ese reino de tomar, y vamos a ver qué era lo que pasaba en el jubileo. El jubileo es que todos regresan a su tierra, a su heredad. Cuando en el capítulo 12 de Daniel se le dice, viene tiempos de tribulación, cual nunca lo ha habido ni lo habrá, y los muertos se levantarán. Y dice al final, tú ve, descansa, Daniel, y te levantarás al final de los días, al final, a recuperar tu tierra, tu herencia. Porque Daniel estaba en Babilonia, tu herencia, la tierra prometida, las bendiciones, todas las promesas que Él tiene para nosotros. Entonces, volvemos a los días, para seguir, porque lo que estamos tratando de contar los días, para ver en qué tiempo estamos. Entonces, 120 años, 120 días, 120 jubileos, 120 por 50, 6000. Son los días de la humanidad. Un año de jubileo, un año de Yom Kippur, donde vemos esa resurrección en base a esta declaración de 6000 años. Y lo vamos a ver en Oseas capítulo 6, en el verso 1. Bueno, en el verso 15 del capítulo 5 dice, andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado. Ahora, ¿quién vuelve a su lugar? El que descendió vuelve de donde descendió. Yeshua vino y luego volvió a donde él estaba.
y dice, hasta que el pueblo reconozca su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán, en la tribulación me buscarán. Yo me voy y regreso. Entonces él regresa, se sienta en su trono y él está esperando este tiempo de quebrantamiento. Vuélvanse a mí, conviértanse hijos de los hombres. Entonces, cuando ven esa angustia, ahí es que le van a buscar. La angustia de Jacob, la gran tribulación, que hablamos aquí en este Salmo 90. Venid, volvamos a Yahweh. Recuerden que dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado, volvemos. Volvemos ya es cuando tú reconoces que tienes que volver a él y tú te levantas para volver como el hijo pródigo, volvamos a él. Porque él arrebató y nos curará. Él hirió y nos vendará. O sea, esa herida, él trae sanidad con su palabra, restaura a su pueblo y dice, ¿con el fin de qué? De darle la vida eterna. Por eso dice que no va a abandonar a su pueblo. Dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Entonces aquí nos está hablando de una resurrección después de ¿cuántos? 2 días. Después de 2000 años. Después que Yeshua viene, son 2 días. Al tercer día nos resucitará. Y si nos vamos a Éxodo 19, dice que después de 2 días, 2000 años, nos resucitará. Entonces, en el Éxodo 19 dice, laven sus vestidos, al tercer día yo voy a descender en una nube. Y dice que suena un shofar fuerte. Y está hablando allí de ser obedientes y que si ustedes me son obedientes, me serán un pueblo de sacerdotes. O sea, está hablando de ese reino. Ok, lo puede leer, yo se lo he explicado antes, lo que pasa es que yo se lo menciono para hacerle recordar. Y es bueno que para poder grabar todo, usted vaya de nuevo y lo lea. Entonces, si Yeshua vino hace 2 días, 2000 años, y vuelvo y repito, acuérdense de esta sola cosa. Un día como 1000 años, 1000 años como un día. Salmo 90, 120, jubileos. Entonces, 1000 años como un día en cuanto a ese tiempo de quebrantamiento, el tiempo de la ira, de la indignación, teniendo eso en cuenta, 2 días, 2000 años, Yeshua vino hace 2000 años. Entonces, ¿cómo contamos el último jubileo? Pues cuando Yeshua tiene el mensaje de Isaías 61, que él entra en la sinagoga como de costumbre en un día de reposo, en un día de Shabbat. Él allí anuncia el año favorable, el año del perdón, el año del jubileo. Ese día, él menciona que se cumplió esa palabra ahí. Ahí comienza el reloj a contar. Entonces, solo hay que sumar 2000 años a ese día. Y ahí estarían los 120 jubileos. El problema de determinar exactamente ese día es que el conteo se ha hecho mal. O sea, estamos en el año 2020, pero dice que después de Yeshua, pero resulta que dicen que Yeshua pues nació como 3 o 4 años antes. No hay una exactitud del tiempo. Y ahí es que pues más o menos tenemos que poner una fecha aproximada. Pero él dice que el que vele sabrá el tiempo. O sea, el tiempo sí se puede determinar, donde sabemos que estamos bien cerca. Porque sabemos que a qué edad muere Yeshua. Cuando él comenzó su ministerio dice que tenía 30 años. Y su ministerio duró 3 años y medio, más o menos. Entonces, si 3 años y medio, nada más hay que contar. A los 30 y a tanto, 31, entre 30 y 31 que él tiene, si él comenzó con ese mensaje allí, le sumas 3 años más, estamos hablando que cuando él muere tenía unos 34 años más o menos. Y si él nació 4 años antes de la era, o sea, 4, 3, 4, estamos hablando más o menos unos 28,
año 28, año 27, año 29, está por ahí, entre esos años. No podemos decir exactamente, pero está ahí. Pero como estamos mirando las señales, sabemos que estamos muy cerca. Pero hay otro punto aquí. O sea, según mi conteo, y yo pienso, ¿verdad?, que podría ser 2028. 2028. Vamos a ver. Dice el Salmo 90, en el verso 4, vamos a retomar. Dice, 1000 años como un día. Verso 10, los días de nuestra edad son 70 años. En cuanto a tomar 70 años como una señal de tiempo, en cuanto a la generación de la higuera representa a Judá. La vid es la casa de Israel. Los judíos son los que simbolizan a la higuera. Entonces, si ellos regresan a Israel en el año 1948, le tendríamos que sumar 70 de una generación más los 10 que nos habla el Salmo 90. Si vamos a tomar en cuenta este salmo para contar los días, ¿verdad? Ok. Ahora, los 70, si nos vamos a Jeremías 25, vamos a ver ahí que hay una profecía que dice después de los 70 años, dice que viene un juicio, que viene la copa de la ira para todas las naciones. También nos podemos ir a Zacarías, donde nos habla de una generación donde Elohim está, pues, airado con las naciones y que este ángel de Yahweh que está ahí le dice que hasta cuándo va a tener misericordia, que ha estado airado por 70 años y ahí también nos habla de que él se vuelve en favor hacia su pueblo. O sea, aquí hay muchas escrituras de esta generación de 70. Y la otra cosa, vamos a ver lo de los 10, porque también 10 simboliza completo. Y hablamos de las 10 plagas, de los 10 días de tribulación, de los 10 días entre una fiesta y la otra, tanto simbólico como literal, donde yo creo que los 10 días son literales para las copas de la ira, porque ¿quién pudiera sobrevivir a lo que se ve ahí en las copas de la ira, las plagas, en ese capítulo 16 del libro de Revelaciones? O sea, si no hay agua, la gente se muere, y si el agua se volvió sangre, ¿cómo la gente va a sobrevivir? O sea que yo no creo, y de hecho no pudiera durar mucho, porque si no nadie va a sobrevivir, y hay sobrevivientes de las naciones. Entonces, aquí vemos algo de 70 y 10 como una generación a lo máximo, porque 80 dice a lo mucho 80 años. Y lo dice aquí. Dice en el Salmo 90, los días de nuestra edad son 70 y 100 los más robustos son 80 años. Lo más robusto, lo robusto tiene que ver con lo máximo, lo mejor, la grosura. O sea, y esto tiene que ver también con los sacrificios. Y con el 8. Entonces, vamos a ver lo que dice Mateo 24, en el verso 31 al 36, en cuanto a la higuera. Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Y estamos aquí hablando de la fiesta de trompetas, que es la que va antes de este día de jubileo, este año de jubileo y de este año de regresar a la tierra y de Yom Kippur. Dice, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta otro. Verso 32. De la higuera, aprended la parábola. Recuerden que hablamos eso de la parábola de la higuera en Levítico 19, en ese último, la tercera parte que estaba bien profética. Entonces, recuerden que la pregunta que le hicieron los discípulos a Yeshua era que cuándo iban a pasar estas cosas que él había dicho, cuál sería la señal de su venida y del fin del siglo. Y entonces él empieza a darle señales y parábolas. Las parábolas son misterios. Entonces, él le habla de la higuera, pero él se está refiriendo a esa generación de la higuera que regresaría a la tierra, que son los judíos. Dice, aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca.
Entonces, cuando ustedes vean, es obvio que para que la escritura se cumpliera, para que se cumpla de que Yeshua pone su pie en el Monte de los Olivos y viene a defender ¿a quién? Al que viva allí. ¿Quién vivía ahí antes del año 1948? Pues esta era tierra de nadie. Pero la nación de Israel se forma en el año 1948, ellos están ahí a la espera del Mesías, hay promesa para ellos, mirarán al que traspasaron, pero ¿cómo van a mirar al que traspasaron si no regresan? Entonces aquí está hablando de la higuera, está hablando de una generación que vería la venida de Yeshua, porque está hablando de su venida, está hablando de que lo verán sobre las nubes del cielo y con gran gloria. Y luego dice, es como cuando ustedes vean que ya la higuera está, ya, así como ustedes ven que cuando la higuera está echando las ramas, ustedes saben que el verano está cerca, de la misma manera, cuando ustedes vean que los judíos entren allá y tomen la tierra de Judá, ya ustedes saben que mi venida está cerca. Eso es lo que está diciendo. Pero da otra señal, dice, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Está contando una generación de 70. Y dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Todo lo que acaba de decir. ¿Y qué fue lo que qué dice aquí? Que acontezca el qué. Lo que él dice aquí, la tribulación, serán perseguidos, los matarán, habrá gran tribulación, ¿verdad? Y luego dice que él viene como un relámpago y que verán la señal, que las potencias de los cielos serán conmovidas, que después de la tribulación pues lo verán y se sonará trompeta. Entonces él está diciendo que de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál generación? La que vio a la higuera regresar. Entonces si contamos 1948 más 70, Yeshua no vino 70 años después. Y nos vamos al Salmo 90. Está diciendo que una generación son 70, pero que él da 10 años más. O sea, es como que estamos en un periodo más de gracia, 10 años más. En su más robustos, ya el máximo, 10 más. Entonces, quedando así una generación no de 70, sino de 80, ¿cuándo se cumpliría esos 80? Desde cuando regresó Israel, el año 2028. Ahí. Ahora, todo el mundo dice, no, pero nadie sabe el día ni la hora. Pero ese es otro tema. Porque nadie sabe el día ni la hora. Porque el día y la hora, ya le dije que tiene que ver con la fiesta de Yom Teruah, de trompeta. Nadie sabe el día ni la hora. Por eso se celebra 2 días. Porque nadie sabe el día ni la hora. Pero se sabe el tiempo. Y la otra cosa para saber el tiempo es que la escritura es muy clara en cuanto a la aparición de la bestia, del antimesías. Dice que él gobernará 1260 días, 42 meses, 3 años y medio. Y que es evidente que nosotros vamos a saber. Porque si él se establece, ¿cómo la gente va a negar sellarse, marcarse o lo que sea el gobierno de la bestia? Tiene que saber qué es la bestia, obligatoriamente. Entonces, alguien que tiene entendimiento y que conoce las fiestas y que conoce los significados y que sabe de esto que estamos hablando aquí, solamente tiene que contar desde que se establece este gobierno mundial del antimesías, cuenta 3 años y medio y ese Yom Teruah, esa fiesta de trompeta, pasado los 3 años y medio, los 42 meses, esa es la venida de Yeshua. Como son 2 días, porque tiene que ver con la luna, el Padre es que sabe cuándo. Y si Él quiere tardarse unos días más o unos meses más, eso es Él que tiene el control. Pero Él ha determinado un tiempo y Él nos da señales, sueños y nos está diciendo que el tiempo está cerca y que ya el máximo, mire, el máximo es el año 2028. Si tomamos el 2028 y quitamos 2000 años, nos va a dar, ¿qué nos va a dar? El año 28.
Si a ese año 28 le sumamos 4 años, que se cree que Yeshua nació 4 antes de Herodes, entonces, ¿qué nos va a dar? 28 más 4, 32, más o menos, 32, 31. Si Herodes murió a los 4 años antes, entonces quizá Yeshua nació 5 antes, entonces estaría en los 31 años, un más o menos. O sea, yo me he cansado de sumar y restar y es más o menos que me da ahí. O sea, esto es un estimado. Entonces, nadie sabe el día ni la hora, pero él dice velad, para que no nos tome de sorpresa. Porque ¿a quién va a tomar de sorpresa? A los que no velan, a los que no oran, a los que no conocen estas cosas, a los que no le han dicho, enséñame a contar los días, yo me la paso sumando y restando. Yo estoy tratando de contar los días, porque ahí dice el Salmo, enséñame a contar los días. Él no dice, no cuenten los días y quédense así en total oscuridad. No, él dice que si el padre de familia sabe que el ladrón viene a robar, él velaría y no dejaría minar su casa. ¿Qué quiere decir eso? Que él nos da sabiduría, entendimiento, conocimiento. Él revela a quien él quiera para que estemos ahí pendientes. Además, ya les dije, el antimesías va a gobernar 42 meses. Ese es el tiempo. Entonces, vamos a seguir, porque luego en el verso 12 dice, se lo voy a repetir otra vez, enséñanos a contar nuestros días. O sea, ¿cuántos días nos quedan? ¿Qué tiempo falta? Y eso es justo lo que estamos haciendo. Entonces, seamos sabios. Entonces, 120 por 50 son 6,000. No voy a contender, no voy a litigar, no voy a estar en juicios con el hombre. Esta lucha constante con este hombre rebelde, con esta humanidad, tiene su tiempo final. Y hermanos, ese tiempo está cerca porque ya el Padre me lo ha revelado a mí muchas veces. Y dice también en Isaías 57, 16, que si lo lee completo se va a dar cuenta que habla del tiempo final también. Pero dice en el verso 16 las mismas palabras. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré. O sea, no es para siempre. Dice que Él va a diferir su ira para no destruirnos, pero que Él va a retirar su rostro, lo va a esconder con un poco de ira, pero dice que nos recogerá con grande misericordia. Llega el tiempo de los dolores de la mujer, dolores de parto, ese, como dice en Mateo 24, que será un tiempo como nunca lo ha habido ni lo habrá. También pues Daniel 12, tiempo de tribulación, tiempo de angustia para Jacob. También lo dice Jeremías capítulo 30, la angustia de Jacob. Jacob tiene que pasar un proceso para que nazca. Y su pueblo hoy está en mucha rebeldía y él dice, no voy a estar para siempre, voy a traer estos juicios y voy a tener misericordia. Me buscarán cuando los castigue. Me voy a ir, me voy a sentar hasta que me busquen. Entonces Él se levanta para castigar y en su angustia me buscarán. Él provoca la herida y luego Él la sana. O sea, esto es increíble. De verdad que, wow, maravilloso. Entonces, vámonos ahora al texto de Levítico 25 de nuevo para examinar. Dice, 6 años sembrarás. Ya le dije, 6 milenios, trabajo, sembrando, podar la viña, recoger los frutos, el fin del siglo. La viña es la casa de Israel, la higuera es Judá. Recoge a los 6 días, 6 años, 6 milenios. Entonces, el verso 4, el séptimo es reposo, el milenio. Recuerden, Hebreo 4, que queda un día, un milenio que está determinado desde el principio. ¿Y dónde está Génesis 2:3? Donde dejó un día de reposo que nos lleva a ese milenio. Y también a Hebreo 4 y todo el libro de Hebreo le está diciendo al pueblo, no sean desobedientes, sean obedientes. Tenemos el sumo sacerdote para que ustedes no caigan en la desobediencia del pueblo de Israel, que quedó 40 años dando vuelta y no pudieron entrar. Quien lo entró fue Josué y Caleb, estos 2 testigos, ¿verdad? Y que el mismo Josué representa a Yeshua y pasaron los 120 años de Moisés. O sea, aquí está hablando de todo y los 80 y el desierto. O sea, viene un desierto. Viene eso, ese 40 representa el desierto.
Entonces ahí serán probados todos los habitantes del mundo. Ahí unos se van a volver a él y hay otros que se endurecerán y van a blasfemar contra Elohim. Aquí viene la prueba de fuego. Lo voy a probar como se prueba el oro, por fuego, ¿verdad? Litigaré con ellos cara a cara en el desierto de los pueblos y va a ser su último litigio con el hombre para quebrantarlos y hacerlo entrar. En el verso 8 dice, contarás. Fíjense que, ¿de qué estamos hablando? Enséñanos a contar los días, ¿verdad? Contarás 7 semanas de años. ¿Qué les recuerda ese conteo? Pues el conteo de las semanas del trigo, las 49 semanas y el Shabbat, la fiesta del Pentecostés, que ya estudiamos, 50. ¿Y qué representa el 50? Fruto. También significa después del trillo, de la tribulación, que se recoge el trigo. Entonces estamos hablando de 50, un cumplimiento de 50 jubileos para entrar en la tierra. También el 50 es vida, vida nueva, vida eterna, es esperanza, es nuevo nacimiento, nueva vida, y también tiene que ver con peces. La letra hebrea nun, que es semilla, ¿verdad? Que da fruto, y que el símbolo es un esperma. Entonces, ¿qué es el esperma? Pues es la descendencia, la vida nueva que da el Padre. Entonces, linaje escogido. Ahí es el tiempo de esa cosecha, ese fruto que se recoge para entonces entrar en ese descanso. Ahora, vamos a ver el verso 9. Dice, entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. ¿Ustedes recuerdan los 10 días? Los 10 días que hablamos de los 10 días terribles. Bueno, el día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y dice el verso 10, y santificaréis, santificar, el año 50, y van a pregonar, predicar libertad. Recuerden que cuando Yeshua trae el primer mensaje que él dijo, aquí se cumple, él dice, vine a pregonar libertad a los cautivos. Y quiero que vayamos y leamos el texto que está en Lucas capítulo 4. Cuando él va a la sinagoga en un día de Shabbat, se le da el libro del profeta Isaías, ¿verdad? Capítulo 61. Y dice, el Espíritu del Eterno está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Y cuál es la buena nueva? La salvación, el nuevo pacto, las leyes en la mente y en el corazón, para que nosotros seamos obedientes y entremos en este reposo, en el milenio, en su reino. Entonces, ¿qué dice? Me ha enviado a sanar, sanidad, ¿verdad? A los quebrantados. O sea, la herida yo lo sano, el quebrantamiento, vuélvanse a mí, el Salmo 90. Y dice, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. O sea, los ciegos no literales, aunque él hizo milagros, aquellos que tienen ojos y no ven, para que lo vean y crean. Y libertad es que están oprimidos por Satanás y viene esta opresión por los enemigos, esta opresión final que el Padre va a permitir para luego él liberarlos y entrarlos en su reino. Entonces en el verso 19 dice a predicar el año agradable, favorable, que es el año de jubileo donde se regresa a la heredad, porque el pueblo por el castigo pues perdía la tierra, pero él está prometiendo que un día todos regresaríamos a la heredad prometida, Abraham, Isaac y Jacob, porque él es fiel, el que prometió y juró. Y la escritura está llena de versos donde él dice que él nos recogerá y nos llevará a la tierra prometida, montones, pero por muchos que no terminamos hoy. Entonces, luego en el verso, él no habló de la venganza, porque la venganza queda ahora. Él va a vengar y le va a quitar toda la tierra a los enemigos para entregársela a su pueblo. Y entonces, aquí dice, verso 10, voy a volver a leer.
vas a santificar. Recuerde que santificar tiene que ver también con el día 7, el reposo, que es un año de reposo, que es un milenio de reposo santo, que es santidad, santificaréis. Y luego dice, y libertad, pregonar libertad. Ese es el año del jubileo. Por eso le dije que cuando Yeshua vino, empezó los últimos 2000 años, que era el último periodo de todos los jubileos que faltaban. O sea, se dividieron en 6 milenios y Yeshua, pues esos 40 por 50, 40 es desierto, serían los últimos. Entonces, cuando se terminara el último jubileo de los 2000 años, 2 días como 1000 años, el tercer día, entonces todos nosotros volveríamos a la tierra. Y eso pasa en un día de Yom Kippur, cuando Él pone su pie en el Monte de los Olivos y recuperamos la tierra, cuando Él destruye a los enemigos, Apocalipsis 19. Ya esto lo hemos visto, es solamente recordándole, porque es como tanta información que yo quisiera como decírsela toda y leérsela de nuevo, pero ahí están los versos, usted va y los recuerda y lo lee. Entonces, dice, este año será de jubileo, de gozo. Jubileo es gozo, felicidad, toque de la trompeta, regresamos a nuestra tierra, estaremos felices. Dice que será que lo que Él hará con nosotros, que las naciones lo verán y que estaremos alegres, júbilo y gozo, jubileo, fiesta. Y dice, cada uno volverá a su posesión, como tribu, cada cual tiene su heredad. Fue quitada por nuestra desobediencia. Él nos buscaría entre las naciones con la promesa de hacernos volver por las buenas nuevas. Él destruiría a los enemigos y regresaremos a nuestra tierra como Él lo prometió. Los haré volver, los haré volver. Y va a reinar. Y de Sión saldrá la ley. Y reinaremos y veremos al Rey en su hermosura. Y los recogeré de todos los lugares donde los esparcí. Y estableceré mi reino. Y luego, después que pase ese día, ese milenio, entonces desciende la Nueva Jerusalén. Entonces, cada cual volverá a su familia. O sea, volvemos a la tierra de donde vivieron nuestros padres, que fueron expulsados por su pecado. Nacimos entre gentiles. Él nos llama como Israel, nos injerta y ahora nosotros estamos regresando a casa, conociendo, entendiendo todas estas cosas. Esto es maravilloso. Entonces, el año 50 será jubileo. Luego dice, verso 12, porque es jubileo, santo será vosotros. O sea, es un día, es un año santo. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Entonces empieza a hablar de todo lo que va a pasar en ese año. La tierra dará su fruto, comeréis hasta saciaros, habitaréis en ella con seguridad. ¿No es eso lo que dice que la tierra dará fruto, que será tiempo de prosperidad y no solamente fruto de almas que regresan, pero también la tierra será próspera y que nos sentaremos debajo de una higuera y que Él pondrá pues mesas y que el lobo morará con el cordero y bueno, todo ese reino en la tierra donde habrá seguridad, donde estaremos con shalom y seguridad con Él en su reino, en esta santidad. Entonces, esto está simbolizando todo eso. Luego, solamente le voy a leer algunos versos para ir terminando. Verso 23 dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. O sea, la tierra no es ni de las Naciones Unidas, ni es de las élites, ni es de Estados Unidos, ni de nadie. Hoy los gobernantes se quieren apoderar del mundo, de las tierras, el mismo antimesías. La tierra es de Él. Y Él los va a quitar y se la va a entregar al pueblo que Él escogió. Y aquí queda clarísimo. En todos estos versos, usted lo lee. Y yo me quedo como tan impresionada de la manera que el Padre decía, ustedes pueden tomar esclavos, pero los gentiles no lo pueden tomar ustedes de esclavos. Y si alguien empobrece, usted lo tiene que tomar como esclavo, trátelo como un compañero, no me lo maltrate a los hijos de Israel. O sea, si lo leemos y léalo completo, usted va a ver con qué, o sea, cómo el
Padre pues cuida de nosotros y muestra allí cuál es el deseo de que nosotros nos amemos unos a otros, que no abusemos. Incluso, yo le voy a leer algunos versos. Vamos a ver el verso 35 al 37. Dice, cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de Elohim y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura ni tus víveres a ganancia. O sea, no le cobres. Dice, trátalo bien. Si tú le das dinero, no le estés cobrando intereses. O sea, no abuses. Trátalo. Si él se empobrece, acógelo, ayúdalo. Y luego dice en el verso 40, como criado, como extranjero, estará contigo. Hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá. Cuando una gente empobrecía, tenía que esperar el año del jubileo para volver a recuperar su tierra. Pero si él tenía que acogerse a alguien que estaba en una condición económica mejor, tenía que tratarlo como un hermano, como un criado, como alguien de la casa, no como un esclavo. Así, yo te voy a ayudar, pero tú me tienes que trabajar y tratarlo mal. Entonces en esto vemos la misericordia del Padre, como Él le dice, tienen que tratarlo como hermanos. Y esto es para nosotros, de que tenemos que tratarnos unos a otros como hermanos. ¿Por qué? Porque el Padre así nos ama y eso es lo que Él quiere. Y ahí viene lo que es amarnos unos a otros. Y la otra situación es que no importa lo mal que te haya ido en este mundo, llegará el día en que vamos a ir a nuestra herencia y todo lo que era nuestro lo tendremos. Entonces, es como en este mundo será un mundo de aflicción, pero cuando termine y venga ese reposo, todos volveremos a nuestra tierra. Estaremos en este tiempo temporal. Recuerden que Él dijo, la tierra es mía, ustedes son peregrinos y extranjeros. Entonces, vamos a leer algunos versos ya para terminar sobre esto en la traducción viviente, que se entiende mejor, entendiendo que el empobrecimiento y la esclavitud tenía que ver con los 6.000 años o los 6 años o los 6 días para luego entonces entrar en ese reposo, en ese día santo que es el milenio, que tenía que ver con la libertad. O sea, 6 años podía caer en pobreza, en esclavitud, pero había una garantía de que el séptimo allí saldría libre, habría un rescate, una redención. Y fíjese que todo tiene que ver 6 con el 7, 49 con el 50. O sea, hay una relación de rescate. Yeshua es el que da el rescate. Él es la redención. Entonces hay una escritura que le voy a leer de la traducción viviente del capítulo 25, verso 42. Dice, los israelitas son mis siervos. O sea, nosotros somos siervos de Elohim, a quienes yo saqué de la tierra de Egipto cuando estaban en esclavitud. Entonces, de modo que nunca deben ser vendidos como esclavos. Muestra tu temor, Elohim, al no tratarlos con dureza. ¿Qué hicieron con José, sus hermanos? Lo vendieron como esclavo. ¿Y qué hicieron con Yeshua? Pagaron un precio de esclavitud. Entonces, fíjese que dice ahí, muestra tu temor. No los trates mal a tus hermanos, había que tratarlos bien. Yeshua era su hermano. José era el hermano de ellos. Fíjense que ahí estaban quebrantando ese mandamiento. Luego dice el verso 44, sin embargo, podrás comprar esclavos y esclavas entre las naciones vecinas. Eso estaban bien. Y a ello podrás tratarlos como esclavos, pero nunca debes tratar a tus hermanos israelitas de esa manera. Tremendo, ¿no? Y dice, supongamos que un extranjero, verso 47, o un residente temporal se enriquece mientras vive entre ustedes. Si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a venderse a dicho extranjero o a un miembro de su familia, aún así mantendrá el derecho de que alguien pague rescate por él. Rescate, redención. Y fíjese que tenía que ser por un hermano. ¿Y quién nos rescata? Pues Yeshua. Dice en Isaías 52:3, porque así dice Elohim, de balde fuisteis vendido, porque Él nos entregó por el pecado. Pero sin embargo dice, por tanto, sin dinero seréis rescatados. O sea, la redención no tiene un valor económico.
nadie la puede comprar. Él la da. Yeshua pagó esa redención. Ningún millonario puede pagar ni un minuto más de vida. Sin embargo, Yeshua pagó el rescate por nosotros. Y bueno, y esto se hacía. Pero fíjese, no vendas a tus hermanos, no lo trates mal. ¿Y qué hicieron con Yeshua? Eso mismo, lo trataron mal. Su hermano lo vendió, que era Judas. Entonces, luego vamos a terminar el verso 53. El extranjero deberá tratarlo como a un obrero con contrato anual. O sea que el extranjero tenía incluso que tratar a un israelita bien. Y dice, no permitirás que un extranjero trate a ninguno de tus hermanos israelitas con dureza. Si algún israelita aún no ha sido rescatado cuando llegue el año del jubileo, él y sus hijos deberán ser puestos en libertad en ese tiempo. Pues los hijos de Israel me pertenecen a mí. ¡Wow! Mira lo que dice el Abba. Son míos, son mis siervos, a quienes saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Eterno, su Elohim. Me lo sueltan. Solamente son 6 milenios. A ese milenio final, ahí viene la libertad. Toda opresión, todos los hijos que estén bajo dominio de los enemigos se les será quitado y destruidos, y ellos obtendrán su libertad y volverán a su tierra. Este tema es amplio. Yo lo quise pasar así rápido, pero de verdad que tiene muchos puntos muy interesantes para leer, pero maravillosos, porque todo esto del rescate, la libertad, el año del jubileo, Yom Kippur, el reino, Yeshua, el hermano que rescata, o sea, esa libertad, no me lo traten mal, son míos, mis hijos no nacieron para ser esclavos. O sea, Él no quiere que seamos esclavos, ni que nosotros tengamos señores que nos opriman. Nosotros somos, si vamos a ser esclavos, somos siervos de Elohim, no de los hombres. Y eso es lo que significa, o sea, aquí hay tanto que estudiar y escudriñar y buscar que es increíble. De verdad, maravilloso tema. Amados hermanos, hasta aquí, el Abba me los bendiga.